Bienvenidos a la unidad Controles Generales de la Tecnología de la Información. En esta unidad veremos aspectos relacionados con seguridad lógica, la gestión de cambios a programas y todo lo que atañe a infraestructura crítica como sistemas operativos, bases de datos y aplicaciones que no necesariamente están en un entorno web. Comencemos. Primeramente, considerar que en el mundo de TI ocurren una serie de riesgos. Voy a hacer una analogía. En la vida real, por ejemplo, si un auto se cruza el semáforo en rojo, existe la posibilidad de que ocurra un accidente. En el mundo tecnológico también existen una serie de riesgos. En ese sentido, suponga que en una organización se tiene una serie de procesos y básicamente subprocesos dentro de otros procesos. Así también tenemos las entradas, que son los inputs, ocurren los procesamientos, tenemos la salida. En el ámbito de tecnología de la información, básicamente esta situación se da. Los negocios están soportados por tecnología. En ese sentido, tenemos que considerar que el negocio puede estar con una serie de riesgos en el ámbito de tecnología de la información según los procesos críticos del negocio. Por lo tanto, es muy importante considerar si existen controles que mitigan esos riesgos. Para ese fin, básicamente se tiene que diseñar controles y probarlos. ¿Eso qué significa? Pongo un leve ejemplo. Por ejemplo, si la contraseña básicamente caduca, significa que el control está bien establecido en los sistemas de información. Por lo tanto, habrá que chequear los parámetros de seguridad de la contraseña. Ese es un ejemplo. Por lo tanto, el control podrá dar dos posibles resultados. Uno que sea efectivo y el otro que sea básicamente inefectivo. Son los dos posibles resultados. Bien, ahora partamos de lo siguiente. Muy importante entender que existe una tecnología asociada a los procesos críticos de negocio de una empresa. Así, por ejemplo, tenemos acá distintos procesos y obviamente para efectos de una revisión, no todos de ellos se van a considerar. Por ejemplo, los procesos críticos podríamos considerar que son todos estos. ¿Por qué? Por ejemplo, ventas, tiene información sensible, base de datos de clientes, compras es muy sensible, porque aquí pueden ocurrir situaciones malintencionadas, contabilidad ni qué se diga, aquí están la información financiera, estado de resultados, balance general. Recursos humanos tienen las planillas de sueldos y salarios, es decir, todo esto tienen grados de criticidad. Sin embargo, ¿qué pasa con estos dos procesos? No son tan significativos porque significan registros, información plana que no necesariamente es relevante y significativa. Eso ya dependerá también de cada organización. Lo importante aquí es relevar o entender cuáles son los procesos críticos del negocio. Ahora bien, entendamos que esos procesos, por ejemplo, los más importantes, están soportados por un sistema informático. En este caso, el sistema ERP le vamos a llamar PatitoSoft. Este sistema soporta todos los procesos, este es un sistema integrado. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Este sistema tiene una base de datos, en este caso la base de datos SQL. En una organización no necesariamente puede ser la base de datos SQL, puede ser también la base de datos Oracle. Por otra parte, esta tecnología está soportada por sistemas operativos. Observar que el sistema ERP descansa sobre un sistema operativo Windows. La base de datos SQL descansa sobre otro sistema operativo que casualmente también es Windows. Esto puede cambiar porque puede ser un Oracle montado sobre un sistema operativo, básicamente Linux, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, estos son los controles más relevantes que se tienen que considerar en infraestructura crítica. Tenemos entonces, con referencia al anterior esquema, un servidor Windows que soporta la aplicación, un servidor de base de datos Windows también, una base de datos y el sistema PatitoSoft. A todo esto le añadimos algo fundamental que es el controlador de dominio, un servidor importante de revisión. ¿De acuerdo? Por otra parte, es importante enfatizar que hay otras revisiones que se tienen que realizar. Si hay sistemas que soportan el negocio y son varios, por ejemplo, sistema X y Y, lo importante aquí es entender qué es lo que ocurre en esta interfaz de comunicación. Porque ahí viaja información y obviamente lo que queremos aquí es establecer controles muy importantes. ¿De acuerdo? Hay que validar la
integridad de la información, hay que verificar que sea confiable, segura, etc. Hay una serie de controles que plantear. Por otra parte, lo más relevante en esta temática son básicamente la gestión de cambios a programas y los controles de acceso. Si bien hay otros controles que también son importantes, básicamente al cubrir los dos primeros estamos abarcando casi un 80-85% de una revisión crítica. Bien, ahora comencemos con lo siguiente. Los controles en la gestión de cambios a programas podemos categorizarlos de la siguiente manera. De hecho, son los más relevantes. Primero, ¿a qué nos referimos con cambios a programas? Nos referimos a que, por ejemplo, los sistemas informáticos siempre van cambiando. Un ERP, por ejemplo, puede agregarse un campo, puede crearse un reporte, puede básicamente modificarse el tipo de datos, etc. Lo importante es que existe una solicitud de ese cambio, existe una autorización, se realicen pruebas previamente a que ese cambio pase a un ambiente real, también conocido como el ambiente de producción. Importante que exista el monitoreo y también la segregación de funciones. ¿A qué nos referimos con la segregación de funciones? Nos referimos a que, por ejemplo, un desarrollador no es posible que haga los pases al ambiente real de los cambios que realiza. No es posible que un desarrollador sea quien solicite y autorice a sí mismo. Eso sería inadecuada segregación de funciones. Otra consideración a tener en cuenta son los controles de acceso lógico y también físico. Los tres primeros hacen referencia a los sistemas que pueden ser sistemas operativos, bases de datos, aplicaciones, ya sea en entorno web o no. Los parámetros que deben tener estos sistemas son clave. Por ejemplo, la caducidad de la contraseña, la longitud de la contraseña, los intentos fallidos del logueo, etc. También las cuentas privilegiadas, cómo se manejan, quién la maneja, y hay una serie también de parámetros generales como los logs o registros de auditoría que los sistemas pueden tener. Estoy hablando a nivel sistema operativo, base de datos y también aplicación informática. Otra consideración son los utilitarios. No cualquiera podría tener básicamente acceso a usos de utilitarios que me accedan a la base de datos. También es fundamental estos dos puntos que son la validación periódica de los accesos. No es correcto que, por ejemplo, un vendedor tenga accesos de contador o que, por ejemplo, un oficial de créditos tenga accesos de un contable. Por eso es que hay que realizar validaciones periódicas. Otro control interesante transversal a la seguridad lógica es la seguridad física. El centro de datos, por ejemplo, o la sala de servidores debería tener una serie de controles físicos desde el acceso, básicamente cámaras de seguridad, detectores de humo, controles de temperatura, etc. Siempre se hablará de los monitoreos constantes sobre todos los controles que existan en el ámbito de seguridad lógica. Finalmente, la segregación de funciones es clave y fundamental en todo aspecto. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, no cualquier instancia debería tener accesos privilegiados de cuentas, no cualquier instancia básicamente debería hacer uso de estos utilitarios, etc. Los desarrolladores no deberían básicamente tener acceso a la sala de servidores. Bien, básicamente sería esto de manera general. Espero que esta unidad haya sido de ilustración. Sugiero por favor profundizar en estos controles acudiendo a referencias de la ISO 27001 y 27002, así como también consultar el manual del auditor de sistemas de información CISA. Conmigo será hasta aquí y nos vemos en la siguiente unidad.